Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Una vez más, estimado alumno del Instituto Bíblico del Aire, le invitamos a poner su atención en el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. La historia de la Iglesia del Nuevo Testamento en su primera generación es narrada en este libro. Hemos dicho que el título, Los Hechos de los Apóstoles, no fue dado por su autor, y hemos considerado algunos títulos que serían más apropiados que el que le dieron los traductores. Hemos considerado el hecho de que Los Hechos del Espíritu Santo sería un buen título para este libro. También consideramos el hecho de que Los Hechos del Cristo Resucitado sería un buen título para este libro, porque las acciones de esta gente, apóstoles y otros, sobre las que leemos en el libro de Hechos, son obviamente el poder del Espíritu Santo y el poder del Cristo resucitado trabajando u obrando a través de ellos, haciendo posible que hicieran tales actos. Otro título que podría tener el libro de Hechos sería Patrones de Pentecostés, porque nunca debemos perder la visión de que este libro es todo sobre Pentecostés. Vimos el acontecimiento de Pentecostés en el contexto de su propósito. El propósito de Pentecostés fue la Gran Comisión, con la cual terminan los 4 evangelios y con la cual el libro de Hechos comienza. La Gran Comisión fue el propósito de Pentecostés y es también el propósito de la Iglesia, y no debemos perder de vista eso. Pero tampoco debemos perder de vista el hecho de que lo que comienza en el segundo capítulo del libro de Hechos, en el día de Pentecostés, continúa. Hay un perpetuo Pentecostés por todo el libro de Hechos. Todo esto va a estar siempre relacionado con la extensión del Evangelio o la implementación de esa Gran Comisión. La Gran Comisión decía, id y haced discípulos. Comiencen en Jerusalén y luego vayan a Judea, luego a Samaria y luego hasta los confines de la tierra, hasta que hayan hecho discípulos en todas las naciones del mundo. Note que cuando ellos comienzan en Jerusalén, por supuesto, ocurre el día de Pentecostés. Pero luego note, cuando ellos se van hacia Samaria, hay un Pentecostés también. Cuando van hacia el mundo gentil, en Hechos capítulo 10, y Pedro va al hogar de Cornelio, el oficial romano, hay también allí un Pentecostés. Cuando ellos van hacia Asia, lo cual podría ser el comienzo quizás de los confines de la tierra, hay también un Pentecostés. Hay intervención divina en casi toda ocasión que está involucrada en la expansión del Evangelio. Cuando se mudan a lo que es ahora Europa, en Hechos el capítulo número 16, hay intervención divina. Pablo tuvo la experiencia de lo que llamamos el llamado de Macedonia, o la visión de Macedonia del apóstol Pablo. Una y otra vez, cuando ellos están listos para una ocasión en este asunto de implementar la Gran Comisión, hay siempre intervención divina. Note eso porque es muy importante. La intervención divina viene en el capítulo 8, en la forma de persecución, lo cual no solo merma a la iglesia, sino que la empuja hacia la obediencia de cumplir la Gran Comisión. En Hechos el capítulo 8 tenemos ese Pentecostés en Samaria. Lo tenemos en el capítulo 10, en el 16 y en el capítulo 19. Eso es lo que llamamos patrones de Pentecostés o Pentecostés perpetuo. Ya hemos considerado los patrones que emergieron mientras nacía la iglesia y mientras ésta tomaba forma. En el capítulo 6 vimos que ellos hicieron una distinción entre los dones espirituales que son prácticos
y los dones espirituales que podríamos llamar pastorales. Aquellos que eran pastorales, en su patrón de dones espirituales, le dijeron a los que eran prácticos o de servicio: ocúpense de los negocios de la iglesia y nosotros nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Es interesante notar, mientras continúa leyendo el libro de Hechos en el capítulo 7, que Esteban, quien fue uno de esos diáconos que se encargaron de la administración de la iglesia, cruzó de lo práctico a lo pastoral y llegó a ser un gran predicador. En el capítulo 8 vemos la misma cosa. Otro de esos administradores, llamado Felipe, cruza hacia los dones pastorales y llega a ser un gran evangelista en Samaria. En el libro de Hechos encontraremos hermosos ejemplos y advertencias que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Esteban, por ejemplo, quien predica un magnífico sermón en Hechos capítulo 7, es ciertamente uno de esos hermosos ejemplos. Cuando lo conocemos, él parece estar dentro del tipo práctico o de servicio, pero también vemos que pasa al área pastoral, lo cual probablemente sugiere que él fue probado en el área práctica y luego encontró su camino hacia el área pastoral de los dones espirituales y el ministerio. Un principio que hay en la Escritura en cuanto al liderazgo es que sean probados primero. ¿Cómo se prueba un líder espiritual? Bueno, podría ser que sea probado en el área práctica, cuando uno le asigna responsabilidades que tengan que ver con logística y cosas como servir, como Ujier, por ejemplo, ocuparse del sistema de sonido en la iglesia o cualquier otra cosa de ese tipo. Si él prueba ser fiel en eso, puede ser que reconozca otros dones y pasa bien hacia el área pastoral. Así que Esteban parece ser práctico. Fue probado, pero luego definitivamente es pastoral en este sentido. Esteban es obviamente pentecostal, no en el sentido denominacionalista, porque en ese tiempo no existían denominaciones, sino en el hecho de que la palabra pentecostal sencillamente significa que es un hombre espiritual o conectado con el acontecimiento que ocurrió en Hechos el capítulo número 2, y que es un hombre que tiene el poder del Espíritu sobre su ministerio. Está la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿recuerda? Como ya hemos visto en nuestras anteriores lecciones, hay un sentido en decir en que el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Y la prueba de eso es llamada el fruto del Espíritu. Pero luego está la obra del Espíritu sobre nosotros, la unción energizante, la unción del Espíritu sobre nosotros, y eso es asociado con el ministerio. Esteban obviamente es un hombre pentecostal, porque al predicar este magnífico sermón, obviamente lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu está sobre él cuando predica este sermón. Una de las cosas que le pedimos que observara al leer el libro de los Hechos fue la actuación de la iglesia, su predicación. No solo de Pedro, él fue el primer orador, pero note, al llegar al capítulo 7, que Pedro no es el único predicador en esa iglesia. Esteban llega a ser un gran predicador en Hechos capítulo 7. El sermón de Esteban es largo. El capítulo tiene 60 versículos y la mayoría de ellos son el sermón de Esteban. Este sermón de Esteban es fascinante porque él hace un recorrido por los 39 libros del Antiguo Testamento. Es más interesante cuando podemos pensar que para hacer este Instituto Bíblico del Aire se grabaron 180 charlas de 15 minutos para cubrir el Antiguo Testamento, nada más, y solo fue una introducción. Hay tanto material en esos 39 libros. Es entonces cuando uno se da cuenta de que Esteban debió tener un amplio conocimiento de las Escrituras, porque pudo resumir de manera muy concisa y breve los principales asuntos de esa literatura. Esteban cubrió los 39 libros del Antiguo Testamento en un sermón que quizás le tomó 20 minutos en hablar. Comienza con Abraham, menciona a Isaac, a Jacob, cubre el ministerio de José, el de Moisés, Josué, David, Salomón, hasta la cautividad babilónica, y cubre toda la historia hebrea en un solo sermón. El propósito de este sermón, y nótelo, era decirle a los líderes religiosos
que ellos habían rechazado la gracia, el amor y la salvación de Dios. Habían rechazado toda cosa buena que Dios había tratado de hacer con ellos. Y el pináculo de este rechazo había sido su rechazo al Mesías, lo cual era lo que estaban haciendo en aquel momento, porque se están alistando para apedrear a Esteban, porque estaba predicando el Evangelio sobre la venida de Jesucristo, el Mesías. Cuando él lleva este mensaje a un verdadero cenit, lo hace cuando habla del Éxodo. Él les dice que el Éxodo, la liberación de Egipto, fue quizás el más grande milagro de la historia hebrea. Este representaba la salvación e involucraba el ministerio del más grande hombre de Dios en la historia hebrea, Moisés. Nos dice que Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón y luego Moisés fue llamado en la zarza ardiendo. Allí fue comisionado para ser el libertador del pueblo de Dios de la nación de Egipto. La Pascua judía salió del corazón de esta liberación y nuestro sacramento cristiano de la comunión o Eucaristía, como le quiera llamar, ha salido de este sacramento. Todo el corazón de la revelación judeo-cristiana está involucrada en el Éxodo, y Moisés fue el instrumento humano que causó esta liberación. Y en relación con esta liberación, él recibió de Dios la ley resumida en los 10 mandamientos, pero explicada en los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a continuar en nuestra próxima lección con este mensaje de Esteban y otros asuntos más en el libro de los Hechos. Mientras tanto, note cómo este gran predicador está impactando a la religión de su tiempo, presentándoles que su concepto religioso no estaba siendo suficiente como para apropiarse de la gracia de Dios. El mensaje de Esteban es una predicación cardinal que quizás debería ser adoptada por muchos predicadores en estos tiempos. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente la religiosidad. Es necesario un corazón abierto para hacer la voluntad de Dios. Recuerde eso en todo momento, mi estimado amigo. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.